Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Pablo Gómez, Dave Zippet, Ted Del Bondi, Mauricio Martínez, Juan José Sánchez, Bok Takovich, Arturo Curiel, Charly Hernández, Aleli, Germán Aguas, Enrique Corona, Fernando Santos, Enrique Vivas, Samuel Maldonado, Christoph, Alberto Mesa Baños, Flores Alexis Choque, Valdemar, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Nájica Elum, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Robespierre, Matías Bono, Yuki Nagato, Rodrigo Flores García, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Forge 135. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Fernando Quiroz y Nanakase. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 9. Lo primero que advirtió Christie cuando dobló la esquina de la calle Ludovico al día siguiente fue que había desaparecido la ventana de la persiana de arriba. En su lugar habían pegado hojas de diarios en el vidrio. Descubrió un sitio de observación ventajoso, bajo la protección de un ligustro, desde el cual podía vigilar la casa con la esperanza de no ser vista. Así las cosas se acomodaron para la vigilia. Su recompensa no llegó pronto. Pasaron más de 2 horas hasta que vi a Julia salir de la casa, 1 hora y cuarto hasta que volvió. A esas alturas los pies de Kirsty estaban insensibles de frío. Julia no había regresado sola. Kirsty no conocía al hombre que la acompañaba. Tampoco parecía probable que perteneciera al círculo de amistades de Julia. A la distancia, se veía maduro, fornido, de calva incipiente. Antes de seguir a Julia al interior de la casa, el hombre echó un rápido vistazo hacia atrás como temeroso de que alguien estuviera espiándolos. Kirsty esperó en su escondite 1/4 de hora más, sin estar segura de qué hacer a continuación. Debía quedarse allí hasta que el hombre saliera para luego encararlo, o ir a la casa y tratar de convencer a Julia de que lo dejara entrar. Ninguna de las dos alternativas era demasiado atractiva. Optó por no decidirse. En vez de eso, se acercaría más a la casa y en su momento vería que le dictaba la inspiración. Lo que le dictó fue muy poco. Mientras avanzaba por el sendero, sus pies deseaban con todas sus fuerzas dar la vuelta y llevársela lejos. A decir verdad, estaba en un tris de hacer exactamente eso cuando oyó un grito proveniente de dentro de la casa. El hombre que llamaban Sykes, Stanley Sykes, no era solo eso lo que había dicho a Julia cuando venían del bar. Ya sabía el nombre de su esposa, Maury, y su ocupación, asistente de pedicuro. Había visto fotos de sus hijos, Rebecca e Ethan, que él le había enseñado para que ella hiciera comentarios tiernos, como si la desafiara a continuar con la seducción. Julia había sonreído apenas, diciéndole que era un hombre muy afortunado. Pero una vez en la casa las cosas comenzaron a salirse de su cauce. De pronto, a mitad de la escalera, el amigo Sykes le anunció que lo que estaban haciendo estaba mal, que Dios los veía, que conocía sus corazones y los había descubierto en esa falta tan grave. Ella hizo lo mejor posible para calmarlo, pero él no quiso aceptar que lo alejara del Señor. En vez de eso, se enojó con Julia y la golpeó. Pudo haberle hecho algo peor, en medio de su ataque de ira virtuosa, si no hubiera sido por la voz que lo llamó desde el pasillo de arriba. Instantáneamente dejó de pegarle y se puso tan pálido como si creyera que era el mismísimo Dios quien lo llamaba. Entonces, en la cima de la escalera apareció Frank en toda su gloria. Sykes dejó escapar un alarido y trató de correr, pero Julia actuó con velocidad. Lo detuvo en la mano, el tiempo suficiente para que Frank descendiera esos pocos escalones y asestar un golpe definitivo. Recién al oír el crujido y el chasquido de los huesos cuando Frank se apoderó de la presa, Julia se percató de lo fuerte que había vuelto en los últimos tiempos, seguramente más fuerte que cualquier hombre normal. Al sentir el contacto de Frank, Sykes volvió a gritar para silenciarlo. Frank le dislocó la mandíbula. El segundo grito que oyó Kirsty terminó abruptamente, pero en su tono llegó a percibir tanto pánico que fue corriendo hasta la puerta y estuvo a punto de golpear. Recién entonces lo pensó mejor. En vez de golpear, avanzó silenciosamente por el costado de la casa, dudando con cada paso que daba de la prudencia de sus actos.
pero igualmente segura de que un asalto frontal no la conduciría a ningún lado. El portón que daba acceso al jardín trasero no tenía pestillo. Pasó con los oídos pendientes de cualquier sonido, especialmente el de sus propios pies. Desde la casa, nada, ni siquiera un gemido. Dejando el portón abierto por si necesitaba una pronta retirada, se apresuró a llegar a la puerta trasera. Esta vez, permitió que la duda minorara la velocidad de sus pasos. Quizás debía llamar a Rory, hacerlo venir a la casa. Pero para entonces cualquier cosa que estuviera sucediendo allá adentro habría terminado y ella sabía perfectamente bien que Julia lograría escabullirse de cualquier acusación, a menos que pudiera atraparla con las manos en la masa. No, esta era la única manera. Entró. La casa seguía en completo silencio. Ni siquiera se oían los pasos que le permitían ubicar a los actores que había venido a ver. Avanzó hasta la puerta de la cocina y desde allí hasta el comedor. Se le crispó el estómago. De pronto tenía la garganta tan seca que apenas podía tragar. Del comedor al vestíbulo y de allí al pasillo. Pero todavía nada. Ni murmullos, ni suspiros. El único sitio donde podía estar Julia y su compañero era arriba, lo que le sugería que se había equivocado al suponer que los gritos eran de miedo. Tal vez lo que había oído eran gritos de placer. Un estertor orgásmico, no de terror como había interpretado. Era un terror muy fácil de cometer. Un error que tal vez le costaría la vida. La puerta delantera estaba a su derecha, a pocos metros de distancia. La tentó, la cobardía, todavía podía deslizarse afuera y escapar, y nadie se enteraría de nada. Pero una feroz curiosidad se había apoderado de ella. Un deseo de descubrir, de ver, los misterios que guardaban en la casa, y acabar con ellos. Mientras subía por la escalera, la curiosidad fue aumentando hasta convertirse en una especie de alborozo. Llegó arriba y comenzó a caminar por el pasillo. Se le ocurrió la idea de que los tórtolos habían volado, que se habían ido por delante, mientras ella entraba subrepticiamente por la parte trasera. La primera puerta a la izquierda era el dormitorio. Si Julia y su amante estaban apareándose, seguramente sería allí. Pero no. La puerta estaba entreabierta y ella espió. La colcha no tenía arrugas. Entonces oyó un alarido deforme, tan cercano, tan fuerte que los latidos de su corazón permitieron perderse el ritmo. Se apartó del dormitorio agachándose y vio surgir una figura tambaleante de uno de los cuartos que daba al pasillo, más adelante. Demoró un momento en reconocer al hombre impaciente que había llegado con Julia, y solo logró reconocerlo por la ropa. El resto estaba cambiado, horriblemente cambiado. En los minutos transcurridos desde que lo veía en el escalón de la entrada, una devastadora enfermedad se había apoderado de él, marchitándole la carne sobre los huesos. Al ver a Kirsty, el hombre se lanzó en su dirección buscando la frágil protección que ella podía ofrecerle. Sin embargo, no se había alejado más de un paso de la puerta cuando una forma apareció lentamente detrás de él. También parecía enfermo. Tenía el cuerpo vendado de pies a cabeza, y los vendajes estaban manchados de sangre y de pus. No obstante, en la velocidad y la ferocidad de su ataque subsiguiente, no hubo nada que sugiriera enfermedad. Todo lo contrario. Estiró los brazos hacia el hombre que huía y lo agarró del cuello. Kirsty soltó un alarido mientras el captor atraía a la presa hacia su brazo. La víctima exhaló únicamente el breve quejido del que su rostro era capaz. Después, su antagonista apretó más el brazo. El cuerpo tembló y se sacudió, las piernas se encorvaron. Le salió sangre de los ojos, la nariz y la boca. Las gotas invadieron el aire, cayendo por el granizo, que ahora se había convertido su cara, estrellándose contra la frente de Kirsty. La sensación la arrancó de la inercia. No era momento de esperar y observar, sino de correr, y así lo hizo. El monstruo no intentó perseguirla. Alcanzó la escalera sin ser atrapada. Pero mientras sus pies empezaban a descender, el monstruo se dirigía hacia ella. Su voz era familiar. Muy, muy familiar. «Ahí estás», dijo. Hablaba en un tono tranquilizador como si la conociera. Se detuvo. «Kirsty», le dijo. «Espera un poco». Su cabeza le decía que corriera. Sin embargo, sus entrañas se resistían a seguir el buen consejo. Quería recordar de quién era esa voz que hablaba desde los vendajes. Todavía podía escaparse perfectamente bien. Razonó. Tenía una ventaja de 7 metros. Se dio vuelta y miró la figura. El cuerpo que ésta tenía en los brazos estaba doblado, en posición fetal, pecho contra piernas, y la bestia lo dejó caer. «Lo mataste», dijo ella. La cosa sintió.
Aparentemente no pensaba disculparse ni ante la víctima ni ante la testigo. Lo lloraremos más tarde, le dijo y avanzó un paso hacia ella. ¿Dónde está Julia?, exigió Kirsty. No te inquietes. Todo está bien, dijo la voz. Kirsty estaba a punto de recordar de quién era. Mientras ella seguía atónita, la cosa avanzó otro paso apoyando una mano en la pared, como si le faltara el equilibrio. Te vi, continuó. Y creo que tú me viste en la ventana. El desconcierto de Kirsty aumentó. ¿Tanto hacía que esa cosa estaba en la casa? Si no era así, Rhodey debía... Sí, y entonces reconoció la voz. ¿Lo recuerdas? Veo que puedes recordarlo. Era la voz de Rhodey, o mejor dicho, una voz muy próxima a la de él. Más cultural, más engreída, pero de una semejanza tan populosa que la mantuvo clavada en su lugar mientras la bestia avanzaba con paso vacilante, hasta que estuvo lo bastante cerca para apreciarla. Finalmente, Kirsty reaccionó de su fascinación y se dio vuelta para escapar, pero la batalla ya estaba perdida. La oyó caminar a un paso de ella y luego sintió sus dedos en el cuello. Los labios de Kirsty dejaron escapar un grito, pero este apenas había comenzado a elevarse, curando las cosas de la mano, la cual le tapó la boca con la corrugada palma de su mano, suprimiendo tanto el grito como el aliento con el que salía. La arrastró hacia arriba y le hizo descender el camino por donde había venido. En vano trató Kirsty de zafarse de sus brazos. Aparentemente las pequeñas heridas que sus dedos abrían en el cuerpo del monstruo no le afectaban en absoluto. Por un espantoso momento los talones de Kirsty rozaron el cadáver tirado en el piso. Después, sintió que la llevaban en vilo hasta la habitación de donde antes habían emergido el vivo y el muerto. Había olor a leche cortada y a carne fresca. Cuando la arrojaron contra el piso, notó que la madera estaba mojada y tibia. Sintió náuseas. No luchó contra el instinto, sino que vomitó todo lo que contenía su estómago. Era la confusión provocada por el malestar real y el terror presentido. No pudo estar segura de lo que ocurrió después. Entrevio a otra persona, a Julia, en el pasillo al tiempo que la puerta se cerraba de golpe, o solamente era una sombra. Por una cosa o la otra era demasiado tarde para recurrir a ella. Estaba a solas con la pesadilla. Limpiándose la bilis de la boca, se puso de pie. La luz del día perforaba los diarios de la ventana en distintos lugares, como el sol entre las ramas salpicando la habitación. En medio de esta escena pastoral, la cosa se le acercó resollando. «Ven con papá», dijo. En sus 26 años de vida nunca había oído una invitación más sencilla de rechazar. «No me toques», dijo Kirsty. Él inclinó un poco la cabeza como si estuviera encantado con esa demostración de pudor. Después acercó la cara, toda pus, risas y que Dios la ayudara. Deseó. Kirsty retrocedió unos pocos centímetros desesperados, hasta llegar a un rincón, hasta que no tuvo otro lugar a donde ir. «Dime, ¿de verdad no te acuerdas de mí?», dijo él. Ella simplemente meneó con la cabeza. «Frank», fue la respuesta. «Soy el hermano Frank». Había visto a Frank una sola vez en la calle Alexandra. Había venido de visita una tarde justo antes de la boda. No podía recordar más, excepto que lo había odiado a primera vista. «Déjame en paz», dijo, mientras él extendía las manos. Sus dedos manchados le tocaron los senos con vil delicadeza. «No», chilló ella. «De lo contrario». «¿Qué?», dijo la voz de Rhodey. «¿Qué vas a hacer?». La respuesta era nada, por supuesto. Estaba indefensa, como solo lo había estado en sus sueños. Esos sueños de persecución y violación que su psiquis siempre representaba en una calle marginal, eternamente nocturna. Nunca, ni siquiera en sus más necias fantasías, había previsto que el escenario donde sería en realidad esos sueños sería una habitación por la que había pasado decenas de veces, en una casa donde había sido feliz, mientras el día, afuera, continuaba igual que siempre, gris sobre gris. Con un fútil gesto de disgusto empujó hacia atrás la mano investigadora. «Vamos, no seas cruel», dijo la cosa, y sus dedos volvieron a buscar su piel tan insistentemente como avispas en octubre. ¿A qué es lo que le temes? «Afuera», comenzó ella, pensando en el horror del pasillo. «Mira, uno tiene que comer», respondió Frank. «Podrás perdonarme eso seguramente». ¿Por qué sentía su contacto?, se preguntó Kirsty. ¿Por qué sus nervios no compartían su disgusto y perecían bajo las caricias?
Esto no está sucediendo, se dijo en voz alta, pero la bestia se limitó a reír. Yo también solía decirme lo mismo. Día tras día trataba de alejar las agonías a fuerza de soñar. Pero no se puede. Doy mi palabra. No es posible. Solamente puedes soportarlo. Sabía que le decía la verdad. La clase de verdad desagradable que solo los monstruos decían libremente después de todo un sufrimiento de vida. Él no tenía necesidad de halagar ni de lisonjear. No tenía una filosofía que debatir ni un sermón en endilgar. Su horrenda desnudez era una especie de sofisticación. Estaba más allá de las mentiras de la fe e ingresaba en reinos más puros. Kirsty sabía también que no lo soportaría, que cuando sus súplicas flaquearan y Frank la reclamara para sí, para cualquier vileza que tuviera en mente, ella lanzaría tal alarido que su propio cuerpo se haría añicos. Aquí estaba en juego su cordura. No tenía otra alternativa que luchar y rápido, antes de que Frank tuviera oportunidad de apremiarla más enérgicamente. Kirsty elevó las manos hasta el rostro de él y le hundió los dedos en los ojos de la boca. La carne que estaba debajo de las vendas tenía la consistencia de la gelatina. Se desprendía en glóbulos, y al hacerlo, despedía un olor como un cálido húmedo. La bestia gritó y relajó las manos que la sujetaban. Aprovechando el momento, Kirsty saltó apartándose de él. El impulso la llevó a chocar contra la pared con tanta fuerza que se lastimó seriamente. Frank rugió otra vez. Kirsty no perdió el tiempo en disfrutar de su malestar, sino que se deslizó por la pared, sin tener la suficientemente confianza en sus piernas como para moverse hacia territorio abierto, hacia la puerta. Mientras avanzaba, sus pies patearon un frasco destapado de jengibre en conserva que rodó por la habitación derramando almíbar y frutas por igual. Frank se volvió para enfrentarla. Las vendas que ella le había roto colgaban en rizos alrededor de su rostro. En varios lugares se le veía el hueso. Seguía recorriéndose las heridas con las manos y lanzando rugidos de horror, mientras trataba de evaluar la magnitud de su mutilación. ¿Kirsty lo había cegado? No estaba segura. Aunque así fuera, solo era cuestión de tiempo que la localizara en esta reducida habitación, y cuando lo hiciera, su furia no conocería límites. Tenía que llegar a la puerta antes de que él volviera a ahuyentarse. Débil esperanza. No tuvo oportunidad de dar un solo paso antes de que él dejara de caer sus manos de la cara y recorriera la habitación con la mirada. La vio, sin duda. Un segundo después se precipitó hacia ella con renovada violencia. A los pies de Kirsty había un reguero de elementos domésticos. El más pesado era una caja de superficie lisa. Se agachó y la levantó mientras se enderezaba. Él se le vino encima. Kirsty dejó escapar un grito desafiante y lanzó el mismo puño con que sostenía la caja contra su cabeza. La caja lo golpeó con tanta fuerza que se le astilló el hueso. La bestia tambaleó hacia atrás y Kirsty corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiera llegar a su meta, la otra sombra la hizo zozobrar nuevamente, empujándola hacia el lado opuesto de la habitación. Frank se lanzó en furiosa persecución. Esta vez Frank no tenía otra intención que el asesinato. Sus zarpazos estaban destinados a matarla. Que no lo hiciera obedecía más a la velocidad de ella que a la imprecisión de su ira. No obstante, 1 de cada 3 golpes acertaba en Kirsty. Se le abrieron heridas en el rostro y en la parte superior del pecho. No sabía qué hacer para no desmayarse. Mientras se iba hundiendo bajo el ataque, volvió a acordarse del arma que había encontrado. Todavía tenía la caja en la mano. La levantó para asestar otro golpe, pero el ataque se interrumpió abruptamente cuando los ojos de Frank se posaron en la caja. Se produjo una tregua jadeante que le dio a Kirsty la oportunidad de preguntarse si no sería más fácil morir que seguir peleando. Entonces, Frank extendió un brazo hacia ella. Abrió el puño y dijo: «Dámela». Parecía que quería el souvenir, pero ella no tenía intenciones de renunciar a su única arma. «No», dijo ella. Él se le exigió por segunda vez y ella percibió una ligera angustia en su tono de voz. Aparentemente la caja era tan valiosa para él que no quería arriesgarse a arrebatársela por la fuerza. «Por última vez», le dijo él. «Si no voy a matarte, dame la caja». Ella sopesó las alternativas. ¿Qué tenía que perder? «¿Por qué no dices, por favor?», le contestó. Él estudió con aire burlón. Su garganta emitió un suave gruñido, después amable como un niño interesado. Dijo: «Por favor». Esas palabras le dieron el pie. Kirsty lanzó la caja hacia la ventana con todas las fuerzas que poseía su brazo tembloroso.
La caja pasó volando junto a la cabeza de Frank, rompió el vidrio y desapareció de la vista. ¡No!, chilló él, y en un instante llegó a la ventana. ¡No, no, no! Kirsty corrió a la puerta, mientras sus piernas amenazaban fallarle a cada paso. Después, salió al pasillo. La escalera estuvo a punto de derrotarla, pero se aferró a la barandilla como una anciana y logró llegar al pasillo de debajo sin caerse. Arriba seguían los ruidos. Frank le estaba llamando de nuevo, pero esta vez no la atraparía. Huyó por el pasillo, llegó a la puerta principal y la abrió de golpe. Después de que ella entrara en la casa, había salido el sol. Un desafiante estallido de luz antes de que cayera la noche. Entrecerrando los ojos, para protegerse del reflejo, comenzó a caminar por el sendero. A sus pies habían trozos de vidrio y entre ellos, el arma. La levantó. Era un recuerdo de su coraje, y se echó a correr. Cuando alcanzó la calle comenzaron a surgirle las palabras, balbuceos vanos, fragmentos de cosas que había visto y oído. Pero la calle Ludovico estaba desierta, de modo que comenzó a correr y siguió corriendo hasta poner una buena distancia entre ella y la bestia vendada. En algún momento, mientras vagaba por una calle que no reconocía, alguien le preguntó si necesitaba ayuda. Ese pequeño gesto de amabilidad la venció, pues era demasiado esfuerzo elaborar una respuesta coherente para esa pregunta, y su mente, exhausta, se hundió en la oscuridad. Capítulo 10. Despertó en medio de una nevisca, o esa fue su primera impresión. Encima de ella una blancura perfecta, nieve sobre nieve. Tenía mantas de nieve, almohada de nieve. La blancura era enfermante. Parecía llenarle la garganta y los ojos. Elevó las manos frente a su cara, olían a un jabón desconocido, de perfume tosco. Luego comenzó a enfocar las paredes, las pritinas, sábanas, la medicación junto a la cama. Era un hospital. Llamó pidiendo auxilio. Horas o minutos después, no estaba segura. El auxilio llegó, adoptando la forma de una enfermera que simplemente le dijo: «¡Ya está despierta!», y fue a buscar a sus superiores. Cuando vinieron, Kirsty no les dijo nada. Durante el tiempo transcurrido entre la desaparición de la enfermera y su reaparición con los médicos, había decidido que esta no era una historia que quisiera contar. Mañana podría encontrar palabras que los convenciera de lo que había visto. Pero hoy, si trataba de explicarles, le acariciarían la frente y le dirían que callara esas tonterías. Serían condescendientes y tratarían de convencerla de que estaba alucinando. Si insistía, seguramente acabarían por sedarla, lo que empeoraría las cosas. Lo que necesitaba era tiempo para pensar. Todo eso había cavilado antes de que llegara. Por lo tanto, cuando ellos le preguntaron qué le había ocurrido, ya tenía de mentiras un número extenso preparadas. Todo era una niebla, les dijo. Apenas recordaba su propio nombre. Volver a la normalidad a su debido tiempo, la tranquilizaron. Y ella respondió dócilmente que suponía que sí. Ahora duerma, le dijeron. Y ella contestó que se sentiría muy contenta de hacerlo y bostezó. Entonces, se retiraron. «Ah, sí», dijo uno de ellos cuando estaba por irse. «Me olvidaba». Extrajo la caja de Frank de un bolsillo. «Cuando la encontraron», dijo, «usted tenía esto. Nos costó muchísimo trabajo quitársela de la mano. ¿Le dice algo acaso?» Ella respondió que no. «La policía la examinó. Había sangre en la superficie, ¿sabe? Tal vez la suya, tal vez no». Se aproximó a la cama. «¿La quiere?», le preguntó agregando. «Ya la limpiamos». «Sí», replicó ella. «Por favor». «Puede que estimule su memoria», le dijo él, y la colocó en la mesa de la luz. «¿Qué vamos a hacer?», exigió Julia por centésima vez. El hombre del rincón no dijo nada. En la ruina que era su rostro tampoco apareció ningún gesto interpretable. «¿Qué querías de ella al final?», preguntó Julia. «Echaste todo a perder». «Echar a perder», dijo el monstruo. «Tú no conoces el significado de las palabras echar a perder». Ella se tragó la furia. Los devaneos de él le calmaban los nervios. «Tenemos que irnos, Frank», dijo suavizando el tono. Él le lanzó una mirada desde la otra punta de la habitación. Hielo al rojo blanco. «Vendrán a ver», dijo ella. «Les contará todo». «Tal vez». «¿Acaso no te importa?», exigió Julia. El bulto vendado se encogió de hombros. «Claro, por supuesto. Pero no podemos irnos, Dulce». ¿Dulce? La palabra era toda una burla a ellos dos. Un soplo de sentimiento en una habitación que solo conocía el dolor.
No puedo enfrentar al mundo con esta fachada. Hizo un ademán señalándose la cara. ¿No lo crees?, dijo, clavándole los ojos. Mírame. Ella lo miró. ¿No lo crees? No. No. Frank volvió a bajar la vista al suelo. Necesito una piel, Julia. ¿Una piel? Y después, tal vez podamos ir a bailar. ¿No es eso lo que quieres? Hablaba del baile y de la muerte con igual indiferencia, como si una cosa fuera tan insignificante como la otra. Ella se calmaba al oírlo hablar así. ¿Cómo?, dijo Julia por fin. Y con eso quiso decir, ¿cómo se puede robar una piel? Pero también, ¿cómo conservaremos la cordura? Hay maneras, dijo el rostro desollado, y le sopló un beso. Si no hubiera sido por las paredes blancas, ¿acaso nunca habría tomado la caja? Si hubiera existido algún cuadro que mirar, de un jarrón con girasoles o de una imagen de las pirámides, cualquier cosa que quebrara la monotonía de la habitación se habría contenido y solamente contentado con mirar eso y pensar. Pero la blancura era exagerada. No le ofrecía a su cordura un solo lugar donde aferrarse, de modo que estiró la mano hacia la mesa que estaba junto a la cama y tomó la caja. No la recordaba tan pesada. Tuvo que incorporarse en su lecho para examinarla. Había bastante poco que ver. No encontraba ninguna tapa, ninguna cerradura, ninguna bisagra. Girarla una vez era lo mismo que girarla medio centenar de veces, sin encontrar nunca una sola pista de cómo podría abrirse. No era maciza, de eso estaba segura, de modo que la lógica exigía que hubiera una manera de llegar al interior. ¿Pero por dónde? La golpeó, la sacudió, tiró de ella y la apretó. Todo sin resultado. No fue hasta que rodó en la cama y examinó bajo la luz directa de la lámpara que descubrió algunas pistas en cuanto a la forma en que había sido construida. En los laterales de la caja, allí donde cada pieza del rompecabezas se unía con su vecina, había unas ranuras infinitivamente pequeñas. Habrían resultado invisibles de no ser porque aún alojaban residuos de sangre que delineaban la compleja relación de sus partes. Metódicamente comenzó a tantear los lados, volviendo a apretar y tirar para poner a prueba su hipótesis. Las ranuras le daban una idea de la geografía general del juguete. Sin ellas, podría haber recorrido sus 6 lados eternamente. Pero los indicios que había descubierto reducían significativamente las opciones. Solo podían existir otras tantas maneras de hacer que la caja se abriera. Pasado un rato, su paciencia fue recompensada. Oyó un clic y de pronto, uno de los compartimientos se deslizó hacia afuera, separándose de sus laqueados vecinos. Adentro había belleza, superficies lustradas que destellaban como el nácar más fino, sombras coloreadas que parecían desplazarse por la santinada superficie. Y también había música. De la caja brotaba una melodía simple, ejecutada por un mecanismo que Kirsty aún no podía ver. Fascinada, siguió sondeándola, aunque una de las piezas ya se había separado. Las demás no hicieron lo propio de buena gana. Cada segmento presentaba un nuevo desafío para los dedos y la mente. Las victorias eran recompensadas con filigranas que se iban agregando a la melodía. Kirsty estaba obligando a la cuarta sección en separarse, por medio de una elaborada serie de giros y contragiros. Cuando oyó la campana, abandonó la tarea y levantó la vista. Algo andaba mal, o sus agotados ojos le estaban jugando una mala pasada, o tal vez las paredes blancas como la nevisca se habían desplazado sutilmente fuera de la realidad. Dejó la caja y se levantó de la cama para acercarse a la ventana. La campana seguía sonando, con tañidos solemnes. Corrió las cortinas unos centímetros. Era de noche y había viento. Las hojas migraban por el césped del hospital, las mariposas nocturnas se congregaban a la luz de un farol. Por más improbable que pareciera, el sonido de la campana no provenía de afuera. Estaba detrás de ella. Dejó caer la cortina y se volvió para mirar a la habitación. Al hacerlo, la luz de la lámpara estaba junto a la cama. Vio un vacilo como una llama. Instintivamente Kirsty buscó las piezas de la caja. De algún modo estaban relacionadas con los extraños acontecimientos. Cuando su mano encontró los fragmentos, la luz se apagó. Sin embargo, no quedó en la oscuridad, y tampoco estaba sola. Había una suave fosforescencia de los pies de la cama, y entre sus pliegues una figura. La vieja condición en la que se encontraban sus carnes desafiaba la imaginación. Los anzuelos, las cicatrices. Sin embargo, cuando habló no lo hizo en la voz de una criatura que estuviera sufriendo dolor. Se llama la configuración del Lemorkant, dijo, señalando la caja. Ella la miró.
Ya no tenía las piezas en la mano, sino que éstas flotaban en el aire, a unos centímetros de la palma. Milagrosamente la caja se estaba reensamblando sin ayuda visible. Las piezas se iban deslizando en sus lugares, al tiempo que toda la construcción giraba sin cesar. Mientras esto ocurría, Kirsty vislumbró nuevas facetas del interior lustrado y le pareció ver un rostro de fantasmas, retorcidos como si sufrieran o como si estuvieran detrás de un vidrio de mala calidad, que aullaban al mirarla. Entonces, se sellaron todos los segmentos menos uno, y el visitante volvió a reclamar su atención. La caja es un medio para atravesar la superficie de lo real, una especie de invocación por medio de la cual nosotros, los cenobitas, podemos ser notificados de... Lo hiciste sin saber, dijo el visitante. Así es. Tú lo hiciste sin saber. ¿Tengo razón? Sí. No es la primera vez que ocurre, fue la respuesta. pero no hay remedio. No hay manera de sellar el cisma hasta que nos hayamos llevado lo que es nuestro. Esto es un error. No trates de luchar, está totalmente fuera de tu control. Debes acompañarme. Ella meneó la cabeza. Las pesadillas intimidatorias que ya había tenido le alcanzaban para toda la vida. No voy a ir contigo, le dijo. Maldito seas, no. Mientras hablaba, se abrió la puerta. Una enfermera que no reconoció. Pertenecía al turno de la noche, supuso, y se quedó ahí parada. Disculpe, ¿llamó?, preguntó. Kirsty miró al cenobita y otra vez a la enfermera. No lo separaba más de 1 metro. Ella no puede verme, le dijo. Ni me oye. Te pertenezco, Kirsty, y tú me perteneces a mí. No, dijo ella. ¿Segura?, dijo la enfermera. Pensé que había oído algo. Kirsty negó con la cabeza. Era una locura, todo era una locura. Debería de estar acostada, señorita. Está arriesgando la vida. El cenobita rió entre dientes. Voy a volver en 5 minutos, dijo la enfermera. Por favor, vuelva a dormir. Y desapareció otra vez. Será mejor que ya nos vayamos, dijo él. Déjalas solas con sus cubrecamas. ¿Quieres? ¿Qué lugares más deprimentes? No puedes hacer esto, insistió Kirsty. No obstante, la criatura avanzó hacia ella. Al tiempo que se aproximaba, se oía el tintineo de las diminutas campanillas que le colgaban en hilera de la flaca carne del cuello. Al percibir el hedor que despedía, Kirsty tuvo ganas de vomitar. «Espera», dijo. «Sin lágrimas, por favor. Es un desperdicio de buen sufrimiento». «La caja», dijo ella desesperada. «¿No quieres saber dónde conseguí la caja?» «No especialmente». «Frank Cotton», continuó ella. ¿Ese nombre te dice algo? Frank Cotton. El cenobita sonrió. Ah, sí. Conocemos muy bien a Frank. Él también resolvió la caja, ¿verdad? Quería placer. Hasta que nosotros se lo dimos, y entonces se retorció. ¿Y si yo te llevara hasta él? ¿De modo que está vivo? Bastante vivo. ¿Y qué es lo que propones? ¿Que me lo lleve a él en tu lugar? Sí, ¿por qué no? El cenobita se fue alejando de ella. La habitación suspiró. Tentador, dijo. Pero puede que me estés engañando. ¿No será una mentira para ganar tiempo? Sé dónde está, por Dios, dijo ella. Él me hizo esto. Le mostró los tajos que tenía en los brazos, sometiéndolos a su escrutinio. Si estás mintiendo, dijo él. Si estás tratando de escabullirte de esto. No estoy haciendo nada de eso. Entonces entrégamelo vivo. Kirsty sintió deseos de llorar de alivio. Oblígalo a confesar. Y puede que decidamos no despedazarte el alma. Capítulo 11. Rory estaba en el pasillo y miraba fijamente a Julia. A su Julia. La mujer que una vez había jurado amar y respetar hasta que la muerte los separara. En aquel momento no le había parecido una promesa muy difícil de cumplir. Ya no recordaba durante cuánto tiempo la había idolatrado, soñando con ella por las noches y pasándose días enteros componiéndole poemas de amor y fogosa ineptitud. Pero las cosas habían cambiado y él había aprendido.
mientras las observaba cambiar, que los mayores tormentos a menudo eran los más sutiles. Últimamente, en ciertas ocasiones, hubiera preferido morir aplastado por caballos salvajes antes de sentir ese escozor de sospecha que había degradado tanto su alegría. Ahora, mientras la miraba parada al pie de la escalera, le resultaba imposible siquiera recordar qué habían sido los buenos tiempos. Todo era duda y suciedad. Por una cosa, estaba contento. Se la veía preocupada. Tal vez eso significaba que estaba a punto de hacerle una confesión. Indiscreciones que ella dejaría escapar y que él perdonaría en un mar de lágrimas y comprensión. «Pareces triste», dijo él. Ella vaciló y luego dijo: «Es difícil, Rhodey». «¿Qué cosa?» «Tengo tanto que contarte». Su mano vio él. Se aferraba a la barandilla con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos como la leche. «Pues te escucho», dijo él. «Cuéntame». «Creo que tal vez sería más fácil si te lo mostrara», respondió ella, y después de esas palabras lo llevó arriba. El viento que asolaba las calles no era cálido, a juzgar por la forma en la que los transeúntes se levantaban los cuellos y bajaban el rostro. Pero Kirsty no sentía el frío. Era su compañero invisible el que no permitía que el frío se le acercara, encapuchándola con ese fuego de los antiguos, los cuales había conjurado para quemar a los pecadores. ¿Era eso? ¿O era que estaba demasiado asustada para sentir nada? Pero no se sentía así. No estaba asustada. Lo que sentía en sus entrañas era mucho más ambiguo. Había abierto una puerta, la misma puerta que el hermano de Rhodey, y ahora caminaba con los demonios. Y al final del viaje tendría su venganza. Encontraría al que la había desgarrado y atormentado y le haría sentir la misma impotencia que ella había debido soportar. La observaría retorcerse. Aún más. Lo disfrutaría. El dolor la había convertido en una maldita sádica. A medida que avanzaba por la calle, Ludovico miraba a todos lados, buscando señales del cenobita, pero no estaba en ninguna parte. Intrépida se aproximó a la casa. No había ideado ningún plan, se barajaban demasiadas variables. Para empezar, Julia podía estar allí adentro. Y si así era, ¿hasta dónde estaba implicada en todo este asunto? Era imposible creer que pudiera ser un observador inocente, pero tal vez había actuado por terror a Frank. Los minutos siguientes podrían proporcionarle la respuesta. Tocó el timbre y esperó. Julia abrió la puerta. Tenía una tira de encaje blanco en la mano. «Kirsty», dijo, en nada perturbada por su aparición. Aparentemente. «Ya es tarde». «¿Dónde está Rhodey?», fueron las primeras palabras de Kirsty. No eran las que había tenido intención de pronunciar, pero le brotaron espontáneamente. «Aquí está», replicó Julia con calma, como si buscara apaciguar a una niña maniática. «Dime, ¿pasa algo?» «Me gustaría verlo», contestó Kirsty. «¿A Rhodey?» «Sí». Puso un pie en el umbral sin esperar que le invitara. Julia no puso objeción, pero cerró la puerta a sus espaldas. Recién ahora Kirsty sintió frío. Se quedó parada en el pasillo, tiritando. «Te ves horrible», dijo Julia sin rodeos. «Estuve aquí esta tarde», explotó Kirsty. «Vi lo que sucedió, Julia. Vi». «Dime, ¿qué es lo que había que ver?», fue la respuesta. Su seguridad era inexpugnable. «Lo sabes». «No, no lo sé, en serio». «Quiero hablar con Rhodey». «Por supuesto», contestó. «Pero ten cuidado con él, ¿quieres? No se siente demasiado bien». Llevó a Kirsty al comedor. Rhodey estaba sentado a la mesa. Tenía un vaso con alguna bebida alcohólica en la mano, una botella a su lado. Extendido en la silla adyacente estaba el vestido de bodas de Julia. Al verlo, Kirsty reconoció la tira de encaje que Julia llevaba en la mano. Era la del velo de novia. Rhodey tenía una apariencia mucho más que desmejorada. Tenía sangre seca en la cara y en el borde del cuero cabelludo. La sonrisa que le dedicó era cálida pero fatigada. «¿Qué fue lo que pasó?», le preguntó Kirsty. «Ya todo está solucionado, Kirsty», dijo él. Su voz apenas llegaba a ser un susurro. «Julia me contó todo. Y todo ya se acabó». «No», dijo ella, sabiendo que no era posible que conociera toda la historia. «Viniste esta tarde, ¿no?» «Así es». «Fue algo inoportuno». «Tú me lo pediste». Echó un vistazo a Julia, que estaba parada en la puerta, y luego volvió a mirar a Rhodey. «Hice lo que pensé que tú querías que hiciera». «Sí, lo sé, lo sé».
Lo único que lamento es que hayamos metido, bueno, a tu persona en este asunto terrible. ¿Sabes lo que hizo tu hermano?, dijo ella. ¿Sabes a quién invocó? Sé lo suficiente, replicó Rory. Lo importante es que ya terminó todo. ¿Qué quieres decir? Te resarciré de cualquier cosa que él te haya hecho. ¿Qué quieres decir con ya terminó? Está muerto, Kirsty. Entrégamelo vivo y puede que decidamos no despedazarte el alma. Lo destruimos, Julia y yo. No fue difícil. Pensó que podía confiar en mí, ¿sabes? Pensó que podía creer que alguien de su misma sangre, bueno, no pudiera. Yo no soportaría que un hombre así continuara viviendo. Kirsty sintió que algo se le retorcía en el vientre. Los cenobitas ya habían clavado sus garras en ella, desgajándole los intestinos. Has sido muy buena, Kirsty, corriendo un riesgo tan grande y volviendo aquí. Había algo junto al hombro de Kirsty. Dame tu alma, le dijo. Voy a ir a las autoridades cuando me sienta más fuerte. Trataré de encontrar el modo de hacerles entender. ¿Lo mataste tú?, dijo ella. Así es. No te creo, masculló. Llévala arriba, le dijo Rory a Julia. Muéstrale. ¿Quieres ir a ver?, inquirió Julia. Kirsty asintió y la siguió. En el pasillo de arriba hacía más calor que abajo y el aire era grasoso y gris, como el agua mugrienta después de lavar los platos. La puerta de la habitación de Frank estaba entreabierta. La cosa que estaba en el piso de madera, en medio de un revoltijo de vendas rotas, aún humeaba. Era evidente que tenía el cuello roto. La cabeza estaba caída oblicuamente sobre los hombros. Lo habían desollado de la cabeza a los pies. Kirsty apartó la mirada sintiendo náuseas. ¿Ya estás satisfecha?, preguntó Julia. Kirsty no respondió, sino que abandonó la habitación y salió al pasillo, junto a su hombro. El aire estaba inquieto. Perdiste, dijo algo cerca de ella. Ya lo sé, murmuró ella. La campana había comenzado a sonar, llamándola seguramente, y se oía un alboroto de alas cercanas, un carnaval de aves de carroña. Se apresuró a bajar por la escalera rezando porque no le alcanzaran antes de que llegara a la puerta. Se le arrancaba en el corazón que Rory no tuviera que verlo, que le recordara fuerte, con una sonrisa en los labios, y no con una súplica. Detrás Julia le dijo: ¿A dónde vas? Cuando no oyó respuesta, continuó hablando. No le cuentes a nadie, Kirsty, insistió. Rory y yo podemos manejar esto. Su voz hizo que Rory abandonara el vaso. Apareció en el pasillo. Las heridas que Frank le había infligido parecían más graves de lo que Kirsty había pensado. Tenía el rostro amoratado, en una decena de lugares y la piel del cuello llena de surcos. Cuando Kirsty se le acercó, él estiró la mano y la tomó del brazo. Julia tiene razón, dijo él. Deja que nosotros informemos, ¿quieres? Había muchas cosas que quería decirle en ese momento, pero el tiempo no dejaba espacio para ninguna de ellas. En su cabeza la campana sonaba cada vez más fuerte. Alguien le había enroscado los intestinos alrededor del cuello y tiraba para ajustar el nudo. Es demasiado tarde, le murmuró a Rory, y le apartó la mano. Vamos, ¿qué es lo que tienes?, preguntó él, mientras ella cubría los pocos metros que le separaban de la puerta. No te vayas, Kirsty, todavía no. Dime qué quisiste decir. Ella no pudo evitar ofrecerle una mirada, girando la cabeza esperando que él no viera que su rostro estaba habitado por una pena que sentía. Está bien, dijo él dulcemente, aún esperando consolarla. ¿En serio? Abrió los brazos. Ven con papá, dijo. La frase no sonaba bien en la boca de Rory. Algunos hombres nunca llegaban a madurar lo suficiente como para ser papás, por más niños que engendraran. Kirsty apoyó una mano en la pared para no perder el equilibrio. No era Rory el que hablaba, era Frank. De algún modo era Frank. Se aferró a la idea a pesar del estruendo de las campanadas, cada vez más fuertes, tan fuertes que su cráneo parecía a punto de partirse en dos. Rory seguía sonriéndole con los brazos extendidos. También estaba hablando, pero ella ya no podía oír lo que decía. La tierna carne de su rostro formaba las palabras, pero las campanadas las ahogaban. Estaba agradecida de que así fuera, de modo que era más fácil desafiar a la evidencia de lo que decían sus ojos.
Sé quién eres, dijo de pronto, sin estar segura de si sus palabras eran audibles o no, pero segura de hasta la médula de que eran ciertas. Lo que estaba arriba era el cadáver de Rory tirado sobre las vendas desechadas de Frank. Ahora la piel usurpada estaba casada con el cuerpo del hermano, después de celebradas las bodas de sangre. No había otra opción. Los lazos que le rodeaban el cuello se estaban cerrando. Quizás solo disponía de unos momentos antes de que la llevaran. Desesperada comenzó a volver sobre sus pasos, atravesando el pasillo en dirección a la casa que tenía la cara de Rory. «Eres tú», dijo ella. El rostro sonrió sin perder el ánimo. Ella estiró la mano y le lanzó un zarpazo. Perplejo, Frank retrocedió un paso, pero se las ingenió para evitar que lo tocara. Las campanadas eran intolerables. Le hacían papilla las ideas, convirtiendo su cerebro en polvo a fuerza de sonar. Al borde de la locura volvió a buscarlo con las manos, y esta vez él no pudo esquivarla. Le rasgó la mejilla con las uñas, y la piel tan recientemente injertada cayó como si fuera de seda. La carne inundada de sangre que estaba debajo de ella se dejó ver en todo su espanto. Detrás de ella, Julia gritó, y de repente las campanadas ya no se oían en la cabeza de Kirsty. Se oían en toda la casa, en todo el maldito mundo. Las luces del pasillo intensificaron su brillo hasta encandilarla, y luego, al sobrecargarse los filamentos, se apagaron. Hubo un breve periodo de total oscuridad en la que oyó un quejido que pudo haber salido de sus propios labios. O tal vez no. Después fue como si en las paredes y el piso comenzaran a chisporrotear unos fuegos artificiales. El pasillo bailaba. En un momento parecía un matadero. En el siguiente parecía un tocador de señora. En el siguiente parecía el túnel de un tren fantasma a toda velocidad y fuegos repentinos. Gracias a una luz fulgurante, vio que Frank se le acercaba con el rostro descartado de Rory colgándole en la mandíbula. Esquivó su brazo extendido y agachándose corrió hasta la sala. Advirtió que lo que le apretaba el cuello había aflojado un poco la presión. Aparentemente los cenobitas se habían dado cuenta del error cometido. Pronto intervendrían, seguro, y acabarían con toda esta comedia de confusión de identidades. No se quedaría a ver cómo se llamaban a Frank, tal como había pensado hacerlo. Ya había tenido bastante. En vez de quedarse, huiría de la casa por la puerta trasera y lo dejaría a manos de los cenobitas. Su optimismo duró poco. Los fuegos artificiales del pasillo iluminaron brevemente el comedor delante de ella, y fue suficiente para que pudiera advertir que ya estaba embrujado. Algo se movía en el suelo, como las cenizas antes del viento, y las sillas concorveaban en el aire. Kirsty podía ser inocente, pero las fuerzas que se habían desatado aquí eran diferentes a tal trivialidad. Percibió avanzar un paso, el cual sería como tentar las atrocidades. Su vacilación volvió a ponerle al alcance de Frank. Pero cuando estaba por atraparle, los fuegos artificiales del pasillo se apagaron, y ella logró escabullirse escudándose en la oscuridad. La tregua fue demasiado breve. En el pasillo ya florecían nuevas luces y Frank ya se lanzaba otra vez contra ella, cortándole el paso hasta la puerta de enfrente. ¿Por qué no se lo llevaban, por Dios? ¿No los había traído hasta aquí, como les había prometido y lo había desenmascarado? Frank se abrió la chaqueta. En el cinturón tenía un cuchillo ensangrentado, sin duda, el cual había usado como instrumento de desollar. Lo sacó y apuntó hacia Kirsty. «De ahora en más», dijo Frank mientras la acechaba, «soy Rory». Ella no tenía más remedio que retroceder a cada paso que daba. Se alejaba cada vez más de la puerta, de la escapatoria y de su cordura. ¿Entiendes? Ahora soy Rory, y nadie se va a enterar de la verdad nunca. Los talones de Kirsty aterrizaron al pie de la escalera. De pronto sintió otras manos sobre ella, manos surgidas entre los barrotes de la barandilla que se apoderaron de los puños, de su pelo. Giró la cabeza y miró hacia arriba. Era Julia, por supuesto, con el rostro laxo, pleno de pasión consumada. Le retorció la cabeza exponiendo su cuello al cuchillo de Frank, que ya se acercaba destellando. A último momento, Kirsty estiró los brazos por encima de la cabeza, aferró a Julia del brazo y de un tirón la arrancó de su puesto en el tercer o cuarto escalón. Ambas pudieron perder el equilibrio y el control de sus respectivas víctimas. Julia lanzó un grito y cayó. Su cuerpo quedó entre Kirsty y la embestida de Frank. El filo del cuchillo estaba demasiado cerca para que Julia pudiera esquivarlo. La hoja penetró en su costado hasta el mango. Julia gimió y luego salió corriendo por el pasillo, con el cuchillo aún clavado. Frank apenas pareció darse cuenta cuando sus ojos, una vez más, estaban pendientes de Kirsty y brillaban de horrendo apetito. Ella no tenía dónde ir.
salvo arriba. Mientras los fuegos artificiales seguían explotando y las campanadas seguían sonando, comenzó a ascender los escalones. El torturador no salió en su búsqueda inmediata, según pudo apreciar. Las súplicas de auxilio de Julia lo habían desviado hacia el sitio donde ella se encontraba. A medio camino entre la escalera y la puerta principal, le sacó el cuchillo del cuerpo. Julia gritó de dolor y Frank se acuclilló junto a su cuerpo, como si fuera a atenderla. Ella levantó un brazo hacia él, buscando ternura. Como respuesta, él le levantó la cabeza pasándole una mano por debajo. Cuando sus rostros estaban a unos centímetros de distancia, Julia pareció darse cuenta de las intenciones de Frank, las cuales estaban muy lejos de ser honorables. Abrió la boca para gritar, pero él le selló los labios con los suyos y comenzó a alimentarse. Julia dio puntapiés y manotazos en el aire, pero todo fue en vano. Apartando la mirada de ese espectáculo de depravación, Kirsty ascendió en 4 patas hasta la cima de la escalera. El primer piso no ofrecía ningún escondite que se apreciara de tal, por supuesto, y tampoco había una ruta de escape salvo que saltara por alguna ventana. Después de haber visto el magro consuelo que Frank acababa de ofrecerle a su amante, quedaba claro que el salto era la alternativa más favorable. Podía romperse todos los huesos del cuerpo al caer, pero al menos privaría al monstruo de más alimento. Al parecer los fuegos artificiales se estaban apagando. El pasillo estaba sumergido en una humeante oscuridad. Más que caminar, avanzó a tropezones, tanteando la pared con la punta de los dedos. Abajo, oyó que Frank volvía a ponerse en movimiento. Había terminado con Julia. A medida que subía por la escalera, repetía la misma invitación incestuosa. «Ven con papá». A Kirsty se le ocurrió que la persecución estaría proporcionada un poco con divertimento a los saluditas, que probablemente la estaban observando y que no actuarían hasta que quedara una sola presa: Frank. Ella no era más que un juguete que usaban para su placer. «Bastardos», resopló y esperó a que la oyeran. Ya casi había llegado al final del pasillo. Más adelante estaba la habitación que usaban de depósito. Tendría una ventana accesible, como para que ella pudiera salir. Si así era, saltaría y al caer los maldiciría a todos ellos. A todos. A Dios y al diablo. Y a todo lo que existiera entre un mundo y el otro. Los maldiciría y no albergaría ninguna esperanza salvo la de que el cemento le diera una muerte rápida. Frank estaba llamándola de nuevo. Casi en la cima de la escalera, Kirsty giró la llave en la cerradura. Abrió la puerta del depósito y entró. Sí, había una ventana. No tenía cortinas y la luz de la luna se derrumbaba a través de ella en un haz de belleza indecente, iluminando el caos de muebles y cajas. Avanzó trabajosamente entre el desorden hasta llegar a la ventana. Estaba abierta a 5 o 10 centímetros y trabada con una cuña. Para airear la habitación, puso los dedos debajo del marco y trató de levantarlas solo lo suficiente para poder salir, pero el marco estaba podrido y sus brazos no estaban a la altura de la tarea. Rápidamente se puso a buscar algo que sirviera de improvisada palanca, mientras una parte de su mente calculaba con frialdad el número de pasos que le faltaban a su perseguidor para atravesar el pasillo. Menos de 20, concluyó, mientras sacaba una sábana de una de las cajas de madera, descubriendo en su interior a un hombre muerto que la miraba con ojos desorbitados. Estaba roto en una decena de lugares, los brazos destrozados y doblados sobre sí mismos, las piernas plegadas, tocándole la barbilla. Cuando estaba a punto de gritar, oyó a Frank en la puerta. «¿Dónde estás?», inquirió este. Kirsty se apretó la cara con la mano para detener el alarido de repulsión. Al mismo tiempo el picaporte se movía. Se agachó y se escondió detrás de un sillón tumbado de al lado, tragándose el grito. Se abrió la puerta. Oyó la respiración de Frank, levemente dificultosa. Oyó el hueco ruido de sus pasos en el piso de madera. Y después, el sonido de la puerta cerrándose de nuevo. Un clic. Y silencio. Contó hasta 3 y luego espitó. Con el rabillo del ojo desde el escondite. Esperando a medias, todavía verlo ahí adentro. A la espera de que ella saliera a la luz. Pero no, se había ido. El haberse tragado el aire que había acumulado para el grito provocó un desafortunado efecto colateral. Hipo. El primero tan inesperado que no tuvo tiempo de sofocarlo. Sonó fuerte como el chasquido de una pistola, pero no oyó que los pasos volvieran por el pasillo. Al parecer Frank ya estaba fuera del alcance auditivo. Al volver a la ventana rodeando la caja que servía de ataúd, el segundo hipo la sobresaltó. En silencio, regañó a su estómago, pero fue en vano. Llegó un tercero y un cuarto, inesperadamente, mientras ella luchaba otra vez por abrir la ventana. Ese también era un esfuerzo inútil.
La ventana no tenía intenciones de ser complaciente. Brevemente consideró la posibilidad de romper el vidrio y de gritar auxilio, pero pronto descartó la idea. Antes de que los vecinos hubieran despertado, Frank ya estaría comiéndole los ojos, de modo que retrocedió hasta la puerta crujiente y la abrió una fracción, hasta donde sus ojos podían interpretar las sombras. No había señales de Frank. Con cautela abrió la puerta un poco más e ingresó nuevamente en el pasillo. La oscuridad era algo vivo que la asfixió con sus lóbregos besos. Avanzó 3 pasos sin incidentes, luego 4. En el quinto, su cuerpo asumió una actitud suicida. Se le escapó un hipo. Su mano demasiado lenta no logró llegar a la boca antes de que saliera el ruido. Esta vez, no pasó desapercibida. «Ahí estás», dijo una sombra, y Frank salió del dormitorio para impedirle el paso. Gracias a lo que había comido parecía más vasto, tan ancho como el pasillo, y despedía un fuerte olor a carne. Sin nada que perder, Kirsty gritó hasta ponerse azul, al tiempo que él se acercaba. Su terror no amedrentó a Frank. Cuando solo unos pocos centímetros separaban su cuerpo del cuchillo de él, Kirsty saltó a un costado y descubrió que el quinto paso la había dejado justo delante de la habitación de Frank. Entró por la puerta abierta tropezando, como un rayo. Él la siguió graznando su deleite. Kirsty sabía que en este cuarto había una ventana. Ella misma la había roto apenas unas horas antes, pero la oscuridad era tan profunda que era lo mismo que tener los ojos vendados. No había un solo vislumbre de luna que alimentara la vista. Frank estaba igualmente perdido, según parecía. La llamaba, buscándola con esa boca de lobo. Hendía el cuchillo en el aire, y el gemido de la hoja acompañada por gritos. Atrás y adelante, alejándose paso a paso del sonido. Los pies de Kirsty se enredaron con el revoltijo de vendas que estaban en el suelo. Al minuto siguiente se cayó, pero no se desplomó sobre el piso de madera, sino sobre el grasoso bulto del cadáver de Rory. Lanzó un aullido de terror. «Ahí estás», dijo Frank. De pronto, sintió que las cuchilladas estaban más cerca, a centímetros de su cabeza, pero no las oía. Tenía los brazos alrededor del cuerpo que había debajo suyo, y la proximidad de la muerte no era nada comparada con el dolor que ahora sentía tocándolo. «Rory», gimió, contenta de tener ese nombre en los labios cuando llegara la puñalada. «Exacto», dijo Frank. «Rory». De algún modo le robó el nombre de Rory, lo cual era tan imperdonable como el robo de su piel, o eso le dictaba su aflicción. Una piel no era nada. Los cerdos tenían piel, las serpientes tenían piel, la piel era un tejido de células muertas que se caía, crecía y volvía a caerse. Pero el nombre era un hechizo que conjuraba recuerdos. No permitiría que Frank lo usurpara. «Rory está muerto», dijo ella. Las palabras la aguijonearon, pero con esa sensación punzante surgió el fantasma de una idea. «Ya cállate», le dijo él. Supongamos que los cenobitas estuvieran esperando a que Frank pronunciara su propio nombre. ¿Acaso el visitante del hospital no había dicho algo sobre una confesión de Frank? «Tú no eres Rory», dijo ella. «Nosotros lo sabemos», fue la respuesta. «pero nadie más lo sabe». «¿Quién eres entonces?» «Pobre chica, ya estás perdiendo la razón, ¿verdad?» «Eso me gusta». «¿Quién entonces eres?» «Porque así es más seguro». «¿Quién?» «Silencio, idiota», dijo él. Se arrojó hacia ella en la oscuridad, acercando la cara a pocos centímetros. «Todo saldrá mejor que mejor». ¿Ah, sí? «Sí. Aquí está Frank, nena». ¿Frank?» «Exacto. El único e inigualable Frank». Y después de decirlo, descargó el golpe asesino. Pero ella lo oyó venir en la oscuridad y lo esquivó. Un segundo después, la campana comenzó a sonar de nuevo y la lámpara desnuda que colgaba en medio del cuarto parpadeó y se encendió. Con la luz, vio a Frank junto a su hermano. El cuchillo estaba clavado en la nalga del muerto. Mientras trataba de extraerlo, Frank volvió a posar sus ojos en Kirsty. Sonó otra campanada. Frank se levantó y se habría abalanzado sobre ella, de no haber sido por la voz. Pronunció su nombre con ligereza, como llamando a un niño para ir a jugar. «Frank». El rostro de Frank cayó por segunda vez en la misma noche. Un gesto de estupor recorrió rápidamente su semblante y luego, pisándole los talones, llegó al horror. Lentamente se dio vuelta para mirar al que había hablado. Era el cenobita de los anzuelos centellantes. Detrás de él,
Kirsty vio otras 3 figuras cuyas anatomías eran verdaderamente catálogos de la desfiguración. Frank miró brevemente a Kirsty. ¿Tú hiciste esto?, dijo. Ella asintió. «Vete de aquí», le dijo a uno de los recién llegados. «Esto ya no es tu asunto». «Eres una puta», chilló Frank. «Perra tramposa, puta de mierda». La descarga de furia la siguió mientras caminaba hacia la puerta. Cuando su palma se cerró sobre el picaporte, oyó que él se le venía encima. Se dio vuelta y descubrió que lo tenía a menos de 30 centímetros de distancia, que el cuchillo estaba a un pelo de su cuerpo, pero Frank estaba inmovilizado. Era incapaz de avanzar otro milímetro. Le habían clavado garfios en la carne de los brazos y las piernas. Otros se le habían hundido en la carne del rostro. Adosadas a los garfios, unas cadenas que ellos mantenían bien tirantes. Se oía el sonido suave que producían los ganchos al atravesar cada vez más los músculos de Frank gracias a la resistencia que éste oponía. Tenía la boca abierta de tan estirada, surcos abiertos en el cuello y el pecho. Se le cayó el cuchillo de entre los dedos. Expulsó su último insulto incoherente dedicado a Kirsty, y su cuerpo comenzó a temblar. Perdida la batalla contra aquellos que le reclamaban para sí, centímetro a centímetro, tiraron de él hasta llevarlo de vuelta al centro de la habitación. «Vete», dijo la voz del cenobita. Ella ya no podía verlos. Ya habían desaparecido detrás del aire moteado de sangre. Aceptando la invitación, abrió la puerta mientras Frank a sus espaldas comenzaba a gritar. Al ingresar al pasillo vio que desde el cielo raso caían cascadas de polvo y yeso. La casa gruñía desde el sótano hasta las tejas. Tenía que irse pronto. Lo sabía. Antes de que los demonios se liberaran y empezaran a sacudir ese lugar hasta hacerlo pedazos. Pero aunque disponía de poco tiempo, no pudo evitar echarle un rápido vistazo a Frank para asegurarse de que ya no la persiguiera más. Había llegado al límite. Tenía garfios clavados en una decena de lugares o más. Kirsty vio con sus propios ojos que en su cuerpo se abrían un canal con nuevas heridas, exageradamente extendido, bajo la solitaria lámpara, con el cuerpo estirado al máximo de su resistencia y aún más, lanzaba agudos gritos que podrían haberle inspirado lástima si no lo hubiera conocido mejor. Súbitamente, los alaridos se interrumpieron. Hubo una pausa, y luego, en un último acto de desafío, Frank volteó su pesada cabeza y la miró fijamente, clavándole unos ojos de los que había desaparecido toda frustración y toda malicia. Posados en ella, resplandecían como perlas en medio de la carne podrida. Como respuesta, las cadenas se estiraron un centímetro más, pero los cenobitas no consiguieron arrancarle más alaridos. En vez de gritar, Frank le mostró la lengua a Kirsty, y luego se la pasó por los dientes, en un gesto de impenitente lascividad. Entonces, se abrieron las costuras. Las extremidades se le separaron del torso, y la cabeza de los hombros, en medio de una oleada de calor y de astillas de hueso. Kirsty cerró la puerta de golpe al mismo tiempo que algo chocaba contra esta del otro lado. La cabeza, supuso. Acto seguido bajó las escaleras con paso vacilante, y había lobos que aullaban desde las paredes, y un estruendo de campanas en todos lados. Fantasmas de pájaros heridos, cosidos entre sí por las puntas de las alas para siempre incapaces de volar. Llegó al final de la escalera y comenzó a caminar por el pasillo, rumbo a la puerta delantera. Pero cuando estaba a un tris de alcanzar la libertad, oyó que alguien la llamaba. Era Julia. Había sangre en el piso del pasillo, marcando un rastro que partía del sitio donde Frank la había abandonado y que conducía al comedor. «Kirsty», volvió a llamarla. Era un sonido tan lastimero que, a pesar del aire ahogando de alas, no pudo evitar ir hacia él, atravesando la puerta del comedor. Los muebles eran rescoldados, humeantes. Las cenizas que había entrevisto formaban una alfombra de olor pestilente, y allí, en medio de esa devastación doméstica, estaba sentada la novia. Gracias a una extraordinaria fuerza de voluntad, Julia se las había ingeniado para ponerse el vestido de bodas y ajustarse el velo en la cabeza. Estaba en medio de la mugre, con el vestido sucio, pero igual se la veía radiante, hermosa, por cierto, por el contraste con las ruinas que la rodeaban. «Ayúdame», dijo. Y recién entonces Kirsty se dio cuenta de que la voz que había oído no provenía de debajo del profuso velo, sino del regazo de la novia. Y ahora los copiosos pliegues del vestido se estaban apartando, y allí estaba la cabeza de Julia descansando sobre un almohadón de seda teñido
de un escarlata y enmarcado por una cascada de cabello castaño rojizo, privada de pulmones. ¿Cómo es que podía hablar? Y sin embargo lo hacía. «Kirsty», dijo, suplicó y suspiró, y luego se puso a rodar en el regazo de la novia, como si quisiera desalojar la razón. Kirsty pudo haberlo auxiliado, pudo haberse apoderado de la cabeza para arrancarle los sesos, si no hubiera sido porque el velo de la novia comenzó a convulsionarse y luego a levantarse, como tironeando por dedos invisibles. Debajo del velo una luz parpadeó y se hizo más brillante, y más brillante todavía, y con esa luz, una voz. «Soy el ingeniero», suspiró. Nada más. Después los rizados pliegues se elevaron más y la cabeza que estaba debajo del velo adquirió el brillo de un pequeño sol. Kirsty no esperó a que el resplandor la cegara, sino que retrocedió hasta el pasillo y se arrojó por la puerta delantera al mismo tiempo que el cielo raso del pasillo comenzaba a ceder. La noche vino a su encuentro, una oscuridad limpia. Respiró tomando ávidas bocanadas de aire, al tiempo que abandonaba la casa a la carrera. Era la segunda vez que partía de esa manera. Que Dios la ayudara a conservar la cordura si alguna vez existía una tercera. En la esquina de la calle Ludovico miró hacia atrás. La casa no había capitulado ante la fuerza desatada en su interior. Ahora estaba silenciosa como una tumba. No, incluso más silenciosa. Al darle la espalda se chocó con alguien. Exhaló un grito de sorpresa, pero el apresurado transeúnte ya estaba alejándose a paso vivo en la angustiosa media luz que precedía a la mañana. Cuando la figura estaba por trascender las fronteras de la solidez, miró hacia atrás y su cabeza fulguró en la penumbra. Un cono de fuego blanco. Era el ingeniero. Kirsty no tuvo tiempo de apartar la vista una vez más. La figura desapareció instantáneamente, dejándole una imagen residual en los ojos. Recién entonces Kirsty se dio cuenta del propósito de la colisión. Le había vuelto a entregar la caja de Lemorgant, que ahora descansaba en su mano. Sus superficies habían sido inmaculadamente reensambladas e ilustradas todavía más. Aunque no la examinó, estaba segura de que en la caja no quedaban rastros de las pistas que podían llevar a su solución. El próximo descubridor viajaría por sus caras sin mapa, y hasta que llegara ese momento, la habían elegido a ella como guardiana. Aparentemente sí. La hizo girar con la mano. Por el más tenue de los momentos, le pareció ver fantasmas en la laca. El rostro de Julia, el de Frank. Volvió a girarla para ver si Rory también estaba prisionero allá adentro. Pero no. Donde quiera que estuviera no era allí. Tal vez existía otro enigma que, al ser resuelto, permitiría ingresar al lugar donde él estaba alojado. Tal vez un crucigrama cuya solución abriría el cerrojo del jardín del paraíso, o un rompecabezas cuya culminación permitiría el acceso al país de las maravillas. Iba a esperar y observar, como siempre había esperado y observado, con la esperanza de que algún día se toparía con ese enigma. Pero si éste no llegaba a revelarse, no se afligiría demasiado, por miedo a que ni el ingeniero ni el tiempo tuvieran la habilidad de resolver el enigma de cómo reparar un corazón destrozado.